Ok, entonces vamos a entrar a la materia que nos interesa. Estamos viendo este texto. Ok. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Ya vimos ayer, vamos a ver por acá, con modelos lineales. Y estábamos por iniciar lo que era modelos no lineales, si no me equivoco. ¿Sí? Bien, estábamos aquí en la ecuación logística, ¿no? Ya. Ok. Modelos no lineales, entonces, tenemos como primer asunto la ecuación logística. ¿Alguien lo pudo resolver y comprobar? ¿Alguien realizó la solución? Voy a interpretar ese silencio como que nadie lo hizo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, aquí en los modelos no lineales decíamos lo siguiente, ¿no? Para recapitular un poco rápidamente. Decíamos, vamos a partir de la ecuación diferencial de que el crecimiento poblacional en el tiempo es igual a una constante de proporcionalidad por la cantidad de población que hay en ese momento. Esta ecuación diferencial resulta para poblaciones pequeñas, pero para poblaciones grandes, ya dijimos que ahí ocurre un conflicto porque no hay un comportamiento homogéneo, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es el crecimiento poblacional, y además hay que considerar algunos factores inhibidores, como decía la teoría, en el tiempo, ¿no? O sea, que van a hacer que más bien la presión se reduzca. Y si nosotros planteamos este gráfico que tenemos acá, entonces vamos a decir que, por ejemplo, si aquí tenemos P y F de P, habíamos dicho que si yo despejo de aquí K, vamos a tener dP sobre dt dividido P igual a K, ¿no? Entonces, este término que tenemos ahí, K, se denomina tasa específica o relativa de crecimiento. Y la hipótesis de dependencia de densidad es igual a que esta P vaya a dividir, o sea, de P de T igual a P, pero por F de P. Sí. Sí, que nosotros tenemos F de P o P por F de P. Entonces tenemos esta hipótesis de dependencia de densidad. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un F de K igual a 0, y por acá decimos F de 0 igual a R, que sería la otra condición, tenemos estas tres posibilidades de solución. La más sencilla es esta ecuación lineal. O sea, vamos a decir que F de P es igual a C1 por P más C2, ¿no? Función lineal, ¿no? Pensando en la ecuación pendiente ordenada de la recta. Okay, entonces utilizamos estas condiciones. Aquí decimos, por ejemplo, que P vale 0 y F vale R y P vale 0. Entonces F vale R igual a C1 por 0 más C2. Entonces de aquí se anula. Entonces C2 vale R. Digamos esto de acá. Y utilizando esta otra condición que F vale 0
cuando P vale K. Entonces sería C1 por K más R, porque C2 vale R. Entonces de aquí C1 va a ser igual a menos R sobre K, menos R sobre K. Y por lo tanto, esta función de densidad se convertiría en dP dt igual a P por, y esta función de P ahora va a ser sustituida. Nosotros ya tenemos C1 y C2, ¿no? Entonces podemos reemplazar aquí. C1 vale menos R sobre K y C2 vale R. Entonces podría poner R menos R sobre K por P. Podríamos escribirlo así. Y si ahora redefinimos las constantes y le llamamos A R y B le llamamos a R sobre K, entonces podemos escribir esta ecuación como dP dt igual a P por A menos BP, ¿no? Y esta se denomina la ecuación logística. Entonces esto se denomina la ecuación logística. Y la solución de esta ecuación logística es la curva logística, bueno, la función logística, ¿no? La solución de esto sería entonces la función logística. Y la gráfica de esa función será la curva logística. Ok. Bien. Entonces ahora tenemos que determinar esta solución que es la función logística, ¿no? Para esta ecuación diferencial. Entonces podemos resolver, por ejemplo, por variables separables o por otro método, por variables separables, ¿no? Vamos a intentar resolver por variables separables. Por variables separables, estos dos que están aquí vienen abajo. Entonces, de P sobre P por A menos BP igual a DT, ¿no? Ya están separadas las variables y ahora hay que integrar. Integramos esto de acá. Y ahora para resolver esta integral, esta es una integral que se resuelve por fracciones parciales. Entonces esta integral, que lo tenemos aquí, que es 1 sobre P por A menos BP, está en función de P, entonces nosotros tenemos que encontrar una constante A sobre P más otra constante B sobre A menos P. Entonces esto sería 1 sobre P por A menos BP igual, saco como un denominador en estos dos, que sería P por A menos BP. Esto dividido entre P queda A menos B por A por A menos BP, más esto dividido entre lo mismo, queda P por B, BP. Se quedaría. Entonces ahora se simplifican los denominadores porque son los mismos. Entonces sería 1 A menos ABP y más BP. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es organizar todos los que tienen P y luego los que no tienen ningún otro valor, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer aquí sería así, B, bueno, aquí vamos a poner 1 igual a B menos AB de P, ¿no? Factorizamos P más A, así, vamos a hacer. Entonces, y aquí este 1 vamos a organizarlo y aquí lo vamos a poner ese 1 y vamos a aumentar aquí un factor 0P más 1, así.
Entonces el coeficiente de aquí, 0p, que lo hemos aumentado, se va a igualar con este, y este 1 se iguala con este valor. Entonces, por ejemplo, de aquí podemos ya decir que 1 es igual a por A. Entonces, A mayúscula va a ser igual a 1 sobre A. Y por otro lado, aquí B menos AB va a ser igual a 0. Entonces, esto pasa al otro lado. Entonces, B es igual a AB. Pero como A vale 1 sobre A, entonces B va a valer B sobre A. 1 sobre A, entonces B vale B sobre A. Por lo tanto, esta integral que está ahí queda integral de P, queda como está aquí. En vez de A es 1 sobre P, más, ahora B que sería B sobre A, sobre A menos BP. A menos BP y dp. Esta integral igual a dt. Entonces, resolviendo quedaría 1 sobre A del logaritmo natural de P más B sobre A del logaritmo A por menos 1 sobre B, ¿no? Menos 1 sobre B de el logaritmo natural de A menos BP igual a, y a este otro lado, la integral de dt sería T más C. T más C, ¿no? Tendríamos eso. Entonces aquí se simplifica B con B. Ahora, por ejemplo, si multiplicamos todo por A, toda la ecuación diferencial por A, entonces aquí A se va con A y queda el logaritmo natural de P menos, por este signo menos, el logaritmo natural de A menos B por P igual a AT más AC. ¿No? Y ahora por propiedad de logaritmos, esto queda en un solo logaritmo de P sobre A menos BP igual a AT más AC y ahora esta base E pasa al otro lado, entonces P sobre A menos BP igual a E elevado a la AT más AC. Bueno, y entonces a ver, esto podría pasar allá al otro lado. Sí, a ver, P es igual a E elevado a la AT por E elevado a la AC, así podría ser, y por A menos BP. ¿Sí? Y AC vendría a ser C nomás, ¿no? Podría ser C. Entonces, P podría ser igual a C por E elevado a la AT multiplicado por A menos BP. Y ahora si multiplicamos esto, P igual a AC por E elevado a la AT menos B
P, digamos, por B, por C, por E elevado a la AT. Y si ahora lo pasamos a este otro lado, sería P más P por B por C por E elevado a la AT igual a por C por E elevado a la T. Y si ahora factorizamos P, tendríamos 1 más B por C por E elevado a la AT igual a por C por E elevado a la AT, aunque A por C podría ser C nomás, ahorita vamos a ver, y ahora esta pasa a dividir, ¿no? Entonces sería P igual a por C por E elevado a la AT, y todo esto dividido entre 1 más B por C por E elevado a la AT. ¿No? Hasta ahí tendríamos esto de aquí. A ver, vamos a ir a ver al libro que nos dice. Después de resolver la ecuación logística, todo eso, ya llegamos a AC por E elevado a la AT. AC por E elevado a la AT. 1 más BC E elevado a la AT. 1 más BC E elevado a la AT. Llegamos ahí, ¿no? Y ahora nos dice que si dividimos todo entre A elevado a la AT, vamos a tener esto. Ya, entonces, por ejemplo, si divido numerador y denominador entre E elevado a la AT, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Entonces, P va a ser igual. Este se va a ir con este, entonces vamos a tener AC dividido entre, este se va a ir, entonces BC más E elevado a la menos AT, ¿no? 1 entre E elevado a T se va este de arriba, y aquí E elevado a T se va con este de acá, entonces queda BC. Entonces llegaríamos a esto de acá. P que sería igual a AC sobre BC más E elevado a la T. Aquí estaríamos, ¿no? AC sobre BC más E elevado a la menos AT. Estamos correctos, solamente que el texto le está llamando C1 a esto, ¿no? C1, así. C1 y ya está. Ok, estamos muy bien hasta acá. Ya lo hemos resuelto por variables separables. Ahí está, integrando por el método de fracciones parciales. Y ya hemos llegado hasta acá. Ahora vamos a usar la condición inicial. Nos dice que en P de 0 es igual P sub 0, ¿no? Es su población inicial. Siempre y cuando P sub 0 sea un valor diferente de A sobre B. Y vamos a encontrar el valor de la constante C1, ¿no? Y luego se sustituye en la ecuación logística y vamos a tener esto de acá. A ver. La condición inicial dice P de 0 igual a población inicial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que P vale la población inicial cuando P vale 0, ¿no? Esto es lo que ocurre. Entonces, sustituyendo aquí, en vez de P, vamos a poner P sub 0 igual a por C1, que se lo está llamando así, sobre B por C1 más E elevado a la menos A por 0. Entonces, A por 0 va a quedar 0 y todo esto va a quedar 1 y ya está. Pues ahora tengo que despejar esto de acá. Entonces sería P sub 0 por 1 más BC1, digamos así, igual a C1. Entonces, a ver, aquí vamos a tratar de despejar esto. Aquí quedaría P sub 0 más B por P sub 0
por C1 igual a A por C1. Entonces, si esto pasamos al otro lado, vamos a tener A por C1 menos B por P sub 0 por C1 igual a P sub 0. Factorizando, vamos a tener A menos B por P sub 0 igual a P sub 0. Y finalmente, C1 sería igual a P sub 0 sobre A menos B por P sub 0. Este sería el valor de C1. Comprobemos el valor de C1. Sería P sub 0 por B por A menos B por P sub 0. Es diferente del nuestro, ¿no? Nosotros hemos obtenido este de acá. Ya, no importa. A ver, vamos a ver si sustituimos ahora C1 aquí en la condición, en la solución general. ¿Qué es lo que vamos a obtener? ¿No? Sustituyendo C1, entonces P sería igual a por C1, ¿no? C1 que vale P sub 0, A menos B por P sub 0. P sub 0, A menos B por P sub 0, y todo eso dividido entre B por, entonces, B por P sub 0 sobre A menos B por P sub 0 más E elevado a la menos AT, más E elevado a la menos AT. Y ahora ¿qué creemos aquí? ¿Qué es lo que queda, no? Ya, a ver, si saco como un denominador aquí abajo, entonces P sería aquí A por P sub 0 dividido entre A menos B por P sub 0, ¿no? Y todo esto dividido entre, como un denominador en todo esto sería A menos B por P sub 0. Y esto dividido entre lo mismo queda 1, entonces B por P sub 0 queda aquí, más E elevado a la menos AT por A menos B por P sub 0. Bien, entonces ahora simplificando, este denominador con este de acá se anulan. Entonces aquí P va a ser igual a A por P sub 0 dividido esto entre B por P sub 0, ¿no? B por P sub 0 más, podríamos poner A menos B por P sub 0 por E elevado a la menos AT, ¿no? Lo podríamos poner. A ver, vamos a comprobar. A por P sub 0, A por P sub 0, B por P sub 0, B por P sub 0, más A menos B por P sub 0 por E elevado. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí hemos encontrado la función logística. Función logística. Y ya la gráfica de esto es la curva logística, ¿no? Bien. Ahí está entonces, chicos. Esto pedíamos la demostración de como tareita el día de ayer. Entonces esta demostración que estamos haciendo acá. ¿Ya alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Una duda? Ninguna, ingeniero. Ya, hay que le está echando fuerte la lluvia por ahí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya bien. Ok, ya.
Toda la alta, ¿no? Ya. Entonces, miren, vamos a analizar la gráfica de esta P de T que acabamos de encontrar. Entonces, la forma básica de esta función logística se puede obtener sin mucho esfuerzo, aunque la variable T usualmente representa tiempo y raras veces se consideran aplicaciones en las que el tiempo negativo, por ejemplo, nos interese, ¿no? Sin embargo, tiene cierto interés incluir este intervalo al mostrar las diferentes gráficas de P. De acuerdo a esta ecuación, vamos a ver lo siguiente, por ejemplo. P de T tiende a este valor, A por P sub 0, B por P sub 0, se simplifica esto y sería A sobre B, ¿no? A sobre B, miren, en esto de acá. Si es que T tiende a infinito, o sea, aquí analicemos, si T tiende a infinito, un número a la menos infinito es prácticamente cero, ¿no? Entonces todo este término se anularía. ¿No? Todo este término se anularía. O sea, si t ser infinito, entonces todo este término se anularía y p valdría a sobre b, ¿no? Porque este término si se anula, si vale cero todo este término, a por p sub 0 sobre b por p sub 0, p se elimina y quedaría a sobre b, ¿no? Entonces, si t tiende a infinito, tenemos esto de acá. Ahora, y si tiende a cero, si este valor tiende a ser cero, P tiende a cero conforme T tiende a menos infinito. Si este valor, por ejemplo, T fuese menos infinito al otro lado, menos con menos se hace más, número a la infinito es infinito, por lo que esté aquí abajo es infinito. Y un número dividido entre infinito es cero, ¿no? Entonces, P tiende a ser cero conforme T tiende a menos infinito. Esa es la representación. Entonces, si nosotros hacemos aquí la gráfica de P de T y T, eso es lo que vamos a observar, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, tendríamos que darle. A ver, vamos a intentar hacer la gráfica de esto en GeoGebra, ¿ya? A ver. Vamos a ver si me sale aquí. Vamos a utilizar el GeoGebra de internet. Ya, vamos a darle unos valores. Primero unos deslizadores A y B. Y ahora vamos a graficar esto. A por X le vamos a llamar. P sub 0 es X. A por X dividido entre. Vamos a dividir esto entre. ¿Ya? B por X más esto entre B por X más A menos B por X por la función exponencial de menos a t, ¿no? A x, si le pongo, a ver, a t, este p sub 0 es un valor, entonces no es x, p sub 0. Tendría que ser un valor c, el p sub 0. Ya, vamos a borrar esto un ratito. C le vamos a poner otro valor. ¿Ya? Entonces, esto sería A por E sub 0, en este caso A por C, sería así. Sería un número nada más, dividido entre P por C, que sería P sub 0, más A menos B por C, que sería otro número, por el exponencial de menos A por X. Ya. Obviamente ahorita tenemos esto por los deslizadores, ¿no?
Entonces, miren, ahí sí vamos moviendo un poco los deslizadores, que es lo que vamos a ver. Ahí está. Esta ecuación logística, por ejemplo, aquí. Ahí. Ahí. Ajá. Ya. Miren cómo se hace la gráfica. ¿Sí? Entonces, esa gráfica es esto de aquí, miren. Esto de aquí, ¿ven? Dice, ahora, miren, nosotros vemos claramente aquí. Si t tiende a más infinito, la gráfica se va a sobre b, ¿no? Se acerca a sobre b. Y si t tiende a cero, la gráfica, si t tiende a menos infinito, la gráfica tiende a cero. Entonces dice, la línea punteada P igual A sobre 2B, esto de aquí, corresponde a la ordenada en el punto de inflexión de la curva logística. Fíjense donde cambia, ¿no? Punto de inflexión es donde cambia la concavidad hacia arriba y hacia abajo. Para mostrar esto derivamos la ecuación con el producto de la red y ahí encontramos eso de ahí. Recuerde del cálculo que los puntos donde la derivada segunda es igual a cero son posibles puntos de inflexión, pero obviamente se pueden excluir el valor de P de cero y el valor de P A sobre B, y por tanto P, que es, o sea, este A sobre B y este cero se pueden excluir, entonces este de aquí sería P A sobre 2B, es el único valor posible para la ordenada en la cual se puede cambiar la concavidad de la gráfica. Cuando P está entre 0 y A sobre 2B, se obtiene la derivada segunda positiva. Y si P está entre A sobre 2B, como ven aquí, y A sobre B, entonces la derivada es negativa. ¿Sí? La derivada es negativa. Y así cuando se lee de izquierda a derecha, la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. El punto en el que corresponde P igual A sobre 2B cuando el valor inicial satisface esta condición, ¿no? Cuando la condición inicial está entre 0 y A sobre 2B. Entonces, por ejemplo, aquí la condición inicial, el valor de C, por ejemplo, está aquí abajo, ¿no? Es negativo. Entonces, si le damos un C positivo, por ejemplo, por aquí, un C positivo, y ahora vamos a cambiar esto, miren, por ejemplo, allá como la curva logística va cambiando. Yo quiero cambiar estos valores al otro lado. Ahí, por ejemplo, miren, se pone al otro lado la curva logística. Vamos a cambiar a este lado. Bueno, ahí, ¿no? Y podemos hacer subir un poco más esto. Igual aquí, ¿no? La concavidad hacia arriba o hacia abajo. Bueno, o sea, ahí ya podemos manipular nosotros un poco las gráficas de la curva logística. Ahí tenemos, ¿no? Ahí está. Cóncava abajo, cóncava hacia arriba, ahí más o menos serían los valores, ¿no? 1.509, fíjense, de la curva logística que tenemos acá. Bien, ok, entonces eso es lo que ahorita podemos ver, ¿ya? Vayamos a ver al crecimiento logístico, nos dice aquí. Y esta última parte dice, en la ecuación 5 de la sección 1.3, ya hemos visto a la ecuación 4 en la forma de x de t igual kx por n más 1 menos x con un valor de k positivo, ¿no? Esta ecuación diferencial presenta un modelo razonable para describir la propagación de una epidemia que comienza cuando se introduce una persona infectada en una población estática. La solución x de t representa la cantidad de personas que contraen la enfermedad en el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, suponga, dice que un estudiante es un portador del virus de la gripe, ¿no?
y regresa a su aislado campus de 1000 estudiantes, ¿ya? Y si se supone que la razón con la que se propaga el virus es proporcional no solo a la cantidad X de estudiantes infectados, sino también a la cantidad de estudiantes no infectados, determine la cantidad de estudiantes infectados después de 6 días. Si además se observa que después de 4 días hay 50 infectados, ¿no? Ya. Entonces, miren, aquí tenemos la ecuación diferencial de x de t, k por x por n más 1 menos x. Entonces, vamos a utilizar ese modelo del problema de la gripe. ¿Y eso de dónde viene? De la sección 1.3. Dice, a ver, aquí estamos en la sección 1.3. Y aquí, ¿no? Propagación de la enfermedad que habíamos visto con usted. Entonces, una enfermedad contagiosa, dice, una enfermedad contagiosa, por ejemplo, el virus de la gripe, se propaga a través de una comunidad por personas que han estado en contacto con otras enfermas. Por eso es que era la cuarentena rígida, ¿no? Entonces, si nosotros no salíamos de nuestras casas, entonces no nos contagiábamos de coronavirus. Pero como la gente va al mercado, va a hacer todas las cosas, a las fiestas, todo, entonces la interacción de enfermos con sanos hace que se propague la enfermedad. Entonces, si nosotros decimos aquí que sea X de T, por ejemplo, que denote el número de personas que han contraído la enfermedad, y Y de T, que represente el número de personas que aún no han sido expuestas al contagio, o sea, las sanas, X las enfermas y Y las sanas, es lógico suponer que la razón con la que la cantidad de enfermos crece con el tiempo, ¿no? Con la que se propaga la enfermedad, es proporcional al número de encuentros o interacciones entre esos dos grupos de personas, ¿no? O sea, si se encuentran muchos los sanos con los enfermos, rápidamente se va a propagar la enfermedad. Si hay poco encuentro entre ellos, o sea, casi no se encuentran, o por último, no se encuentran los sanos con los enfermos, entonces no va a haber ese contagio, ¿no? Es correcto esa apreciación. Si ahora suponemos que el número de encuentros es conjuntamente proporcional a x de t y y de t, esto es proporcional al producto de x por y, entonces la ecuación diferencial que representa la propagación de una enfermedad sería dx de t igual a k, que es la constante de proporcionalidad, por el número de encuentros, ¿no? Que vayan a tener acá. Entonces, donde cae la constante usual de proporcionalidad. Ahora, supongo que una pequeña comunidad tiene una población fija de n personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo que sé, alguna provincia o algo, ¿no? Por decir, 1000 habitantes, o 5000, 10.000, no sé cuántos, n personas. Si se introduce una persona infectada dentro de esa comunidad, entonces se podría decir que los enfermos y los sanos están relacionados de la siguiente manera. Los enfermos más los sanos tendrían que ser a la cantidad de habitantes que hay en esa comunidad, más uno que llega infectado de afuera, ¿no? Porque aquí los sanos y los enfermos tendría que ser n, la cantidad de personas fija que tiene esa población. Pero ahora dice, suponga que llega una persona, se introduce una persona infectada dentro de esa comunidad. Esa persona no pertenece a la comunidad. Entonces, ¿cuántas personas va a haber? Va a haber lo que había en esa comunidad más el que llega enfermo, ¿no? N más 1. Entonces, ahora los enfermos más los sanos van a ser N más 1. Correctísima esa apreciación. Ahora, utilizando esta última ecuación para determinar la ecuación número 4, si yo de aquí despejo, por ejemplo, Y, tendría n más 1 menos x, ¿no? Para sustituir aquí y volverla a una ecuación autónoma, ¿no? Aquí, bueno. Entonces ahora dx sería k por x y en vez de y, n más 1 menos x. Esta sería una condición inicial obvia que acompaña esta ecuación, es que cuando el tiempo es 0, va a haber un enfermo, ¿no? Que es este que llegó de afuera, ¿no? Un enfermo, eso es una condición inicial. Entonces, fíjense que el modelo de la ecuación diferencial que tenemos aquí es el que vamos a utilizar para la propagación de esa enfermedad que está más adelante. Ahora nos vamos más adelante. En la ecuación logística estamos viendo, ¿no?
Y ahora se nos presenta esto de aquí. Nos dice, suponga que un estudiante es portador del virus, de la gripe, y que regresa a su aislado campus de 1000 estudiantes. O sea, habían 1000 estudiantes y él salió, se escapó, no sé qué hizo, a una fiesta, vamos a decir, ¿no? O un carnaval. Y allá se enfermó. Y su campus donde él estaba, ¿no? Estaban en cuarentena rígida, estaban aislados para que nadie se enferme. Como nadie salía, nadie traía la enfermedad, pero uno se salió y se contagió. Y ese vuelve a su comunidad. Entonces, n más 1 van a seguir siendo 1000, ¿no? En la ecuación, fíjense, por eso aquí viene, en vez de n más 1, son 1000 nomás, ¿no? No sería 1000 más 1, sino que él estaba metido y se escapó y luego volvió, ¿no? Ya, entonces 1000 el n más 1. Ahora, si se supone que la razón con la que se propaga el virus es proporcional no solo a la cantidad de X de estudiantes infectados, sino también a la cantidad de estudiantes no infectados, vamos a utilizar esta ecuación. Determinar la cantidad de estudiantes infectados después de 6 días. O sea, después de que hizo la hocha, el tipo vuelve, ¿no? Y ahora vamos a ver cuántas personas se enferman de esos 1000. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué observación? Se observa que al cuarto día de ocurrido este incidente, aparecen 50 enfermos. ¿Ya? Esa es la condición inicial, ¿no? Que estamos viendo. Ya. Ahora, suponiendo que nadie deja el campus mientras dura la enfermedad, debemos resolver este problema. Miren, la razón con la que se propaga la enfermedad es igual a la constante de proporcionalidad por X por 1000 menos X y X de 0 igual 1. O sea, en el momento inicial, ese que volvió al campus viene infectado. Entonces tenemos un enfermo en el momento inicial, cuando T vale 0. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos resolver esta ecuación diferencial, igual que el modelo logístico, ¿no? Que estábamos viendo, la ecuación logística, a ver, vamos a ir acomodando un poquito las cosas aquí. Aquí está. Estamos diciendo que esta es la solución, ¿no? Entonces ahora estamos diciendo que P va a ser X y todo esto, ¿no? Ya tenemos. Ya. Entonces, el X sub 0 sería 1, ¿no? Entonces, este de aquí, el X sub 0 sería 1. Aquí miren, el X sub 0 sería 1 porque T vale 0, ¿no? En esta condición. Entonces, esta solución, como en vez de X es P, entonces la solución para nosotros sería X igual, como en vez de A es 1000K, entonces sería 1000K por X sub 0, ¿no? En vez de P, porque en vez de P pongo X, entonces X sub 0 sería 1, entonces aquí sería por 1, ¿no? Sobre
sobre B, pero B es K por P sub 0, pero P sub 0 es 1, más A es 1000K, menos B, que es K, y por P sub 0, que vale 1, ¿verdad? Así. Y por E elevado a la menos, entonces A vale 1000K por T. Esa sería la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, formamos esta ecuación diferencial del virus de la enfermedad y acomodando a la ecuación logística, ¿no? Acomodando a la ecuación logística, ya hemos hallado la solución de la ecuación logística, que es esta de aquí, de la solución de la ecuación logística, ¿no? Y por lo tanto, acomodando a los términos de nuestro problema, la solución de esta ecuación sería esta que acabamos de escribir, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a acomodar un poquito y simplificar. Entonces, la solución de ese problema sería 1000K, aquí arriba, 1000K sobre K más 1000 menos 1 por el logaritmo natural de E, aplicando logaritmo a ambos lados, ¿no? Si le aplico logaritmo aquí y logaritmo aquí, sería igual a el logaritmo natural de 19 dividido 999. El resto de aquí vale 1. Entonces, este sobre 4 y podemos hallar el valor de 1000K para reemplazar ahí. Entonces, menos 1000 lineales y no lineales, ¿no? Se ha visto que una sola ecuación diferencial puede servir como modelo matemático para una sola población de un medio ambiente. Claro, teníamos la ecuación del modelo de crecimiento poblacional, pero si hay, por ejemplo, dos especies que interactúan, quizás que compiten, viviendo en el mismo medio ambiente, por ejemplo, conejos y zorros. Entonces, un modelo para su población X de T y Y de T podría ser un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Digamos que X representa conejos y Y zorros, ¿no? Entonces, la variación de conejos y de zorros en el tiempo
va a estar en función de el tiempo y de los mismos conejos y zorros, ¿no? En las dos, entonces tienen que satisfacer a ambas las soluciones. Cuando G1 y G2 que están aquí son lineales en las variables X, Y, es decir, G1 y G2 tienen esta forma, C1X más C2Y más F1 de T, y G2 sería C3X más C4Y y F2 de T, donde los coeficientes C1 podrían depender de T. Entonces se dice que es un sistema lineal. Un sistema de ecuaciones diferenciales no es lineal, entonces se le llama no lineal. Por ejemplo, veamos lo de las series radioactivas, ¿no? Miren, ¿dónde podemos utilizar esos sistemas? En el análisis del decaimiento radioactivo, en la sección 1.3 y 3.1, se supuso que la razón del decaimiento era proporcional a la cantidad que había de muestras, ¿no? De núcleos de sustancia presente en el tiempo T. Cuando una sustancia se desintegra debido a la radioactividad, generalmente no se cambia, no se transforma de un solo paso en una sustancia estable, sino que la primera sustancia se transforma en otra sustancia radioactiva, que a su vez se transforma en una tercera sustancia radioactiva, y luego en una cuarta y así, ¿no? En este proceso, o este proceso de transformaciones múltiples, se conoce como serie del decaimiento radioactivo. Continúa hasta que llega al elemento estable, ¿no? que se decía. Por ejemplo, la serie del decaimiento del uranio es, primero empieza como uranio 238, después se va a torio 234 y finalmente, después de ir cambiando, termina en plomo 206, ¿no? Donde el plomo 206 es el isótopo estable del plomo. Entonces, la vida media de los distintos elementos de una serie radiactiva pueden variar de miles de millones de años. Por ejemplo, de transformarse de uranio a torio, pueden pasar miles de millones de años, ¿no? Fíjense, 4.5 por 10 a la 9 años, esto es 1.000 millones, ¿no? De años, 4.500 millones de años, ¿no? Para que el uranio 238 pase a ser otro elemento. Y una fracción de segundo, suponga que una serie radiactiva a una fracción de segundo, ¿no? O sea, puede pasar estos miles de millones de años a una fracción de segundo, que es lo que dice. O sea, puede pasar muy rápido o muy lento. Entonces, suponga que una serie radiactiva se describe de una forma matemática de la siguiente manera. Tengo una sustancia, ¿no? Que se va desintegrando y se transforma en otra sustancia que se va desintegrando y se transforma en una sustancia estable. Por eso este ya no tiene ese exponente de menos lambda, ¿no? Donde K sub 1 es igual a lambda menos 1 y es negativo, y K sub 2 es lambda sub 2 negativo también. Son las constantes de desintegración para la sustancia XY. Y Z ya es un elemento estable, por eso ya no tiene ese exponente. Ahora suponga también que X de T, Y de T y Z de T denotan las cantidades de sustancia que vamos a tener de cada elemento respectivamente, que quedan en el tiempo. Entonces la desintegración del elemento X sería menos lambda 1X, mientras que la razón con la que se desintegra el segundo elemento, y es la razón neta, sería de Y de T, lo que se desintegró, ¿no? Entonces aquí va positivo, menos lo que se desintegra en la sustancia en Y. Porque Y está ganando átomos, por eso es positivo de la segunda desintegración, de la desintegración de X, y al mismo tiempo está perdiendo átomos, y como resultado de su propia integración, ¿no? Y como Z ya es un elemento estable, simplemente gana átomos, entonces ya no vamos a tener estos elementos del anterior elemento, ¿no? Gana átomos del anterior elemento. Bien, bien. En otras palabras, un modelo de la serie de decaimiento radioactivo para los tres elementos del sistema son estas tres ecuaciones diferenciales lineales. Y eso es lo que queríamos presentar acá, ¿no? O sea que las ecuaciones diferenciales también se pueden presentar como sistemas de ecuaciones lineales. Si hablamos de mezclas, también en las mezclas, después de analizar todo esto, aparece un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Con dos variables, entonces, lineales, ¿no?
El modelo presa-depredador también, por ejemplo, ¿no? Estos son los modelos de Lotka-Volterra, que lo tenemos aquí, modelo presa-depredador. Son modelos interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el modelo presa-depredador, fíjense, esto es de una población de zorros y conejos, ¿no? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, esta ecuación diferencial de presa y depredador. Entonces la cantidad de conejos, por ejemplo, está en función de un valor, una constante de proporcionalidad de conejos más otra de los encuentros que hay entre conejos y zorros. La cantidad de zorros, por ejemplo, es un valor, ¿no?, de la cantidad de zorros menos los encuentros que hay entre zorros y conejos, digamos, ¿no? Y esta es la interpretación, digamos, ¿no? Miren, los predadores están aquí y las presas están aquí. Entonces, este sistema de ecuaciones se ha resuelto con un software y se han hecho las gráficas con un software como Maple, por ejemplo, ya para resolver sistemas de ecuaciones. Pero como no hemos estudiado soluciones de sistemas de ecuaciones, tampoco lo voy a hacer ahorita porque sería en vano, ¿no? Pero, ¿cuál sería la interpretación? Por ejemplo, si vemos este dibujito, que es la solución, las curvas de solución de estas dos ecuaciones simultáneas, serían dos gráficas juntas, son estas de acá. Fíjense cómo es el comportamiento de la presa y de los depredadores, ¿no? Por ejemplo, esta línea morada, ¿no?, representa los predadores, que vendrían a ser los zorros, y este otro representa la presa, que vendrían a ser los conejos. Ahora fíjense el comportamiento, los dos empiezan aquí, ¿no? Entonces, empieza a haber varios conejos en el campo, la línea celeste, ¿no? Va creciendo, ¿no? Empieza a haber muchos conejos en el campo. Entonces, los zorros empiezan a salir y se lo empiezan a comer, ¿no? Porque hay harto conejo. Entonces, empiezan a comérselo tanto a los conejos que los conejos ya dejan de reproducirse, se esconden o van muriendo y van desapareciendo. Entonces, empieza a caer la población de conejos. Como hay comida, entonces los zorros aumentan, ¿no? Como ven aquí, aumentan. Pero al aumentar se van comiendo a los conejos, entonces los conejos van desapareciendo, van bajando su población, van bajando su población, van bajando, ¿no? Entonces los zorros van aumentando la cantidad de zorros porque hay comida, pero como está empezando a desaparecer la comida, entonces los zorros ya no se pueden reproducir, ¿no? Entonces empiezan a morir de hambre porque ya se está acabando la comida y la cantidad de zorros que habían, no hay conejos para comer, entonces se van muriendo de hambre y los conejos, como se lo comieron los zorros, no se pueden reproducir hasta que se esconden y empiezan otra vez a reproducirse. Como se van muriendo los zorros, ya no hay quien los persiga, los conejos, ¿no? Entonces no hay muchos zorros en el campo y empiezan a salir los conejos, ¿no? Los zorros siguen desapareciendo porque no hay comida. Entonces los conejos empiezan a multiplicarse y otra vez a crecer su población, ¿no? Entonces los zorros se dan cuenta que hay otra vez conejo, ¿no?, y empiezan a comer conejo, pero no son suficientes zorros para acabar con la población de conejos y estos se siguen reproduciendo, hasta que los zorros empiezan a ver alimento y vuelven otra vez a reproducirse y se van comiendo. Y así la historia se repite y se repite, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, es interesante la interpretación que da la solución y estos gráficos. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que interpretar y contar esta historia, digamos, a través de estas dos rayas, ¿no? Aquí que parece un garabato de un niño de kinder, digamos, ¿no? Así hace mi hijito cuando trae sus manualidades, ¿no? Entonces, pero uno tiene que interpretar qué es lo que acabamos de resolver, ¿no? Y ese es el modelo presa-depredador. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ingeniero. Ya. Ok, entonces así tenemos otros sistemas de ecuaciones. Aquí miren con más término, en redes también, ¿no? Hablando de corriente eléctrica, por ejemplo, vamos a tener sistemas de ecuaciones. Y aquí ya va a haber otros problemitas, ¿no? Entonces no vamos a meter esto porque lo hemos visto así
rápidamente, entonces no vamos a meter ningún ejercicio en la parte práctica. Y con eso habríamos concluido el capítulo 3. Bien, vamos a dar unos 10 minutos de recreito y enseguida continuamos con el capítulo 4, ¿ya? ¿Sí? ¿Pueden escucharme? Sí, ingeniero. Ya, ok, excelente, gracias. Bien, vamos a retomar entonces la clase. Aquí vamos a presentar la pantalla. Bien, vamos con el capítulo 4, entonces, ecuaciones diferenciales de orden superior. Es lo que queremos ver aquí. La teoría preliminar de ecuaciones diferenciales lineales, los problemas con valores iniciales, con valores en la frontera, ecuaciones homogéneas, no homogéneas. Vamos a ver el método para hacer reducción de orden, ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes, el método de superposición, el método del anulador, el método de variación de parámetros, la ecuación de Cauchy-Euler, también para resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Y como anteriormente vimos, sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí vamos a ver un método para resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales por eliminación y las ecuaciones diferenciales no lineales también, ¿ya? Entonces ahora vamos a tratar con la solución de ecuaciones diferenciales de orden 2 o de orden superior. En las primeras 7 secciones de este capítulo se van a analizar la teoría fundamental y cierta clase de ecuaciones diferenciales lineales, el método de eliminación para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales está un poco más adelante, porque este método simplemente sale, ¿no?, de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de cada variable dependiente. Entonces el capítulo concluye con un breve análisis de las ecuaciones diferenciales no lineales de orden superior. Bien. ¿Qué vamos a ver aquí? En el capítulo 2 vimos que se pueden resolver algunas ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, si se conocen o si las podemos reconocer como separables, exactas, homogéneas o como ecuaciones de Bernoulli. Aunque las soluciones de estas ecuaciones estuvieran en la forma de una familia uniparamétrica, esta familia, con una excepción, no representa la solución de la ecuación diferencial. Solo en el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se pueden obtener soluciones generales considerando ciertas condiciones iniciales. Recuerde que una solución general es una familia de soluciones definida en un intervalo que contiene todas las soluciones de la ecuación diferencial que están definidas en ese intervalo. Y como objetivo principal de este capítulo es encontrar soluciones generales de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Necesitamos para ello hablar de la teoría de lo que son las ecuaciones diferenciales lineales. Bien, los problemas con valores iniciales y problemas con valores en la frontera hay que diferenciar. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial, por ejemplo, de esta manera, ¿no?, una ecuación diferencial
que está sujeta a estas condiciones. Fíjense que todos los valores, el punto, la pendiente, etcétera, están evaluadas en el mismo punto x0. Entonces, este es un problema con valores iniciales porque todos están evaluados en el mismo punto. Recuerde que para un problema como este se busca una función definida en algún intervalo y que contiene a x0 y que satisface la ecuación diferencial y las n condiciones iniciales que se especifican, ¿no?, en x0. Fíjense, y evaluada en x0 igual a y sub 0, y' evaluada también en x0, y n-1 evaluada en x0. Pues ya hemos visto que en el caso de un problema con valores iniciales de segundo orden, una curva solución pasa por el punto y tiene pendiente en ese punto. Esa es una de las condiciones. Ahora, existencia y unicidad. En la sección 1.2 se expresó un teorema que daba las condiciones, ¿no?, para que las que se garantizaba la existencia y unicidad de una solución de un problema con valores iniciales de primer orden. El teorema siguiente tiene condiciones suficientes para existencia y unicidad de una solución única de este problema 1, de esta ecuación, a ver, de una ecuación diferencial lineal. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? De existencia de una solución única, sea a sub n de x, a sub n-1 de x, y así, todos estos valores hasta a sub 0 de x y g de x, continuas en un intervalo y sea que el coeficiente a sub 1 de x sea diferente de 0 para toda x en este intervalo, y si x es igual a x sub 0, es cualquier punto en este intervalo, entonces la solución y de x en el problema con valores iniciales de la ecuación que vimos anteriormente, entonces existe en el intervalo y es única. ¿Sí? Eso nos está diciendo en este teorema. Veamos este problema. Miren, solución única de un problema de valores iniciales. En este problema con valores iniciales tengo 3 por la derivada tercera, más 5 por la derivada segunda, menos la derivada primera, más 7y igual a 0. Como es una ecuación diferencial de tercer orden, ¿no?, donde la mayor derivada que aparece es la derivada tercera, tengo que tener 3 condiciones iniciales. Ahora, si vemos que el mismo valor de y es el que se está evaluando, es un problema de valor inicial, ¿no? Entonces me dice que y de 1 vale 0, y' de 1 vale 0, y y segunda de 1 también vale 0. Ahora, esto de aquí dice que tiene solución trivial debido a que la ecuación de tercer orden es lineal, como vemos aquí, con coeficientes constantes, como vemos aquí, y se cumplen las condiciones de este teorema, ¿no? Miren, las condiciones de este teorema dice que los coeficientes que tenemos aquí tienen que ser continuas en un intervalo y, al ser unas constantes, son continuas, ¿no? Y sea el coeficiente de la mayor derivada, porque a sub n de x es el coeficiente, fíjense, de la mayor derivada, un valor que sea diferente de 0. Fíjense, es igual a 3, es diferente de 0, ¿no? Entonces, para toda x en este intervalo, ¿sí?, para cualquier valor de x en este intervalo. Entonces, aquí no hay, por ejemplo, un valor de x, ¿no? 3x menos 1, digamos, si fuera aquí una función de x, digamos, delante de y, digamos 3x menos 1, si x valdría, no sé, un tercio, sería 0 este coeficiente, ¿no? Entonces, para toda x que sea en este intervalo, si este coeficiente es un valor diferente de 1, esta función de x es diferente de 1. Ahora, si x es igual al punto inicial, si x es igual a x sub 0, fíjense, x en todos los casos es igual a x sub 0, es cualquier punto en este intervalo, entonces una solución de y de x del problema con valores iniciales existe en el intervalo y es único. Entonces, fíjense, aquí se cumplen las condiciones y nos dice que hay una única solución de este problema y es la solución trivial, debido a que la ecuación de tercer orden es lineal, como ven aquí, con coeficientes constantes, se cumplen todas las condiciones, por lo tanto, y de 0 es la única solución en cualquier intervalo que contenga a x igual a 1, ¿no? En cualquier intervalo que contenga x igual a 1.
Claro, porque si y vale cero, la derivada primera vale cero, la derivada segunda vale cero y la derivada tercera vale cero, cero más cero más cero más cero igual cero. No se cumple. Ahora, la solución única de un problema de valor inicial. Se debe comprobar que esta función y igual 3e elevado a la 2x más y elevado a menos 2x menos 3 es una solución de este problema con valores iniciales. Ahora, la ecuación diferencial es lineal. Los coeficientes, así como g de x, que es el valor que está aquí, son continuos y el coeficiente de la mayor derivada es 1 y es diferente de 0 en algún intervalo y que contenga a x igual a 0, ¿no? Como vemos aquí. Concluimos del teorema que la función dada es la única solución, ¿sí? Fíjense. Entonces, cumple todas las condiciones que nos dice aquí, ¿no? Que los coeficientes y la función g sean continuas, que el coeficiente sea diferente de 0, que sea una ecuación diferencial lineal, como estamos viendo, y si x, que es el punto de evaluar, es igual a x sub 0 en todos los casos, entonces va a haber una solución en ese intervalo y es la única solución. Entonces aquí nos está diciendo comprobar que esta función sea la solución. Entonces si dice que es una solución, nosotros podemos afirmar que es la única solución, no va a haber otra. ¿Por qué? Porque se cumplen las condiciones del teorema, que los coeficientes, ¿no? Primero que es una ecuación diferencial lineal, los coeficientes, así como esta función, son continuos, el coeficiente de la mayor derivada es igual a 1, o sea, diferente de 0 en algún intervalo que contenga a x igual a 0, entonces concluimos que la función dada es única de esa solución en ese intervalo aquí, ¿ya? Entonces los requisitos del teorema que vimos anteriormente, donde a sub i de x para i1, 2 hasta n sean continuas y el coeficiente de la mayor derivada sea diferente de 0 para toda x, son importantísimos, ¿no? En particular, si el coeficiente, por ejemplo, de la mayor derivada fuera 0 para algún valor de x en ese intervalo, entonces la solución de un problema lineal con valores iniciales podría no ser la única o ni siquiera existir. Por ejemplo, se debe comprobar que esta función c igual x al cuadrado más x más 3 es una solución del problema con valores iniciales que nos da acá. Fíjense. Entonces, si aquí el coeficiente de y cuadrado es x al cuadrado, ¿qué pasaría si en vez de x yo pongo 0? ¿No? ¿O qué pasaría si a x le asigno el valor de 0? Entonces, en el intervalo de todos los reales, desde menos hasta más infinito, porque aquí no hay ninguna restricción que me diga que sea lo contrario, el x igual a 0 no puedo usar. Entonces, ahora, este es un problema de valor inicial porque el punto de evaluar es en x igual a 0, precisamente en x igual a 0, fíjense, quieren que evalúe, ¿no? Entonces, en el intervalo donde están todos los números reales, para alguna elección del parámetro c, que yo voy a elegir aquí, un parámetro c, en otras palabras, no hay solución única de este problema, aunque se satisface la mayoría de las condiciones del teorema, ¿no? Que las funciones son continuas, por ejemplo, x cuadrado es continuo, 2x es continua, 2 es continua, 6 es continua, es una ecuación diferencial lineal, correcto, hasta ahí, ¿no? El punto es 0, ¿no? Las dificultades obvias son que el coeficiente de la mayor derivada, que es x al cuadrado, es 0 cuando x vale 0, y que las condiciones iniciales también imponen el valor de x igual a 0. Entonces, por nada más nosotros podemos decir que puede ser que no haya una solución única del problema, ¿no? Puede haber tal vez otras soluciones más. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando querramos evaluar problemas con valores en la frontera? Otro tipo de problema consiste en resolver una ecuación diferencial lineal de orden 2 o mayor en la variable dependiente y o sus derivadas si se especifican en diferentes puntos. Por ejemplo, aquí tengo una ecuación diferencial lineal, ya de segundo orden, pero ahora fíjense las condiciones. Me dice y de A igual a y sub 0 y y de B. Entonces ya no es el mismo valor que se está evaluando como en los anteriores. Cuando los valores de evaluación cambian, ya, entonces se llama un problema con valores en la frontera.
O sea, me está diciendo que la gráfica de la solución tiene que pasar por este punto, pero también tiene que pasar por este punto. Entonces, ahora, por ejemplo, puede haber otras soluciones, miren, otras soluciones, ¿no? De la ecuación diferencial. Incluso pueden haber más de una solución que satisfaga eso, que a la vez pase por este punto y también pase por este otro. De hecho, aquí estas dos gráficas en este intervalo I pasan por los dos puntos que me dan como condición, ¿no? Entonces me dice que yo evalúe que pasa por este primer punto y cuando está en este otro valor tenga este otro valor para Y. Entonces cumple, ¿no? Entonces este tipo de problemas se llama problemas con valores en la frontera y los valores prescritos Y de A igual a Y0 y Y de B igual a Y1 se llaman condiciones en la frontera. Una solución del problema anterior es una función que satisface la ecuación diferencial en algún intervalo y, como vemos aquí, que contiene a los valores de A y B y cuya gráfica pasa por esos dos puntos. Entonces, para la ecuación diferencial del segundo orden, otros pares de condiciones en la frontera podrían ser que Y derivada de A sea 0 y que Y en B sea Y1, o que Y en A sea Y0 y que la derivada de B sea 1, así, ¿no? Entonces puede haber esta condición que la derivada en A sea Y0 y la derivada en B sea Y1, donde Y0 y Y1 denotan constantes arbitrarias. Entonces estos pares de condiciones son solo casos especiales de las condiciones en la frontera que nosotros tenemos aquí. Alfa 1 Y de A más beta 1 Y prima de A igual a gamma 1 y alfa 2 Y de B más beta 2 Y prima de B igual a gamma 2. En el ejemplo siguiente se muestra que aun cuando se cumplen las condiciones del teorema anterior de una solución única, ¿no? Un problema con valores en la frontera puede tener varias soluciones, como sugiere esta figura que vemos aquí, ¿no? Aunque tengamos una ecuación diferencial lineal donde los coeficientes sean funciones continuas, el valor que está aquí sea función continua, el coeficiente de la mayor derivada sea diferente de 0 y todo eso se cumpla, aún en un problema de valor en la frontera puede haber más de una solución, o sea, no va a ser único. A ver, entonces aquí nos dice, un problema de valor en la frontera puede tener muchas, una o ninguna solución. En el ejemplo 4 de la sección 1, vimos que la familia de soluciones de dos parámetros de la ecuación diferencial x segunda más 16x igual a 0 era esta función, ¿no? Que era la solución de esa ecuación diferencial. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Supongamos que ahora deseamos determinar la solución de la ecuación diferencial que satisface más condiciones en la frontera, como por ejemplo, x de 0 igual a 0 y x de pi medios igual a 0. ¿Ya? Observe que la primera condición 0, ¿no? Si nosotros utilizamos esto, dice que t vale 0 cuando x vale 0. Entonces yo reemplazo aquí 0, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces C1 va a valer 0, ¿no? Coseno de 0 y C2 0. Entonces C1 va a valer 0. Por tanto, x igual a C2, ¿no? Por seno de 4t. Pero cuando t vale pi medios, ¿no? El seno de 2pi vale 0, ¿no? Entonces, se satisface para cualquier elección de C2. ¿Sí? Para cualquier elección de C2, ya que el seno de 2pi es 0. Por tanto, el problema con valores en la frontera de x0 igual 0 y x medios igual, x de pi medios igual 0, tiene un número infinito de soluciones. Aquí veamos la gráfica, miren. Cuando x vale 0, ¿no? Y cuando x vale pi medios también 0. Puede ser esta gráfica, esta amarilla, la verde, la otra por debajo, y que cumple las condiciones, ¿no? Cada n-pi vale 0. Entonces para diferentes valores de constante, ¿no? Para cuando la constante 2, por ejemplo, vale 0, es esta recta, que pasa por el punto que nos dice y también pasa por el otro.
Cuando C2 es un valor negativo, tenemos esto de acá. Cuando C2 es un valor positivo, cuando C2 vale 1. Entonces, hay varias gráficas de la función que pasan por los puntos que nos está dando. Entonces, tiene un número infinito de soluciones. Entonces, que pasan por esos puntos. Segundo, inciso B, si el problema con valores en la frontera cambia, ahora vamos a decir x de pi octavos en vez de x de pi medios igual a 0. Entonces, x de 0 aún requiere que C1 sea 0. Y si C1 vale 0, y ahora aplicamos la segunda condición, entonces, si es pi octavos, no vamos a tener seno de pi medios, y ahí vale 1. Y por lo tanto, x igual a 0. Es una solución de este nuevo problema con valores en la frontera. Y de hecho se puede demostrar que x igual a 0 es la única solución. Entonces, fíjense, aquí puede tener muchas soluciones. Aquí tiene una solución nada más cuando la condición en la frontera se cambia de pi medios a pi octavos. Ahora, ¿qué pasa? Nos dice, si cambiamos de la condición, en vez de que x de 0 sea 0 y x de pi medios sea 0, cambiamos a x de pi medios valga 1. Estamos cambiando la condición en la frontera. Entonces, aplicando la primera condición, vamos a encontrar que C1 vale 0, y al aplicar la segunda condición igual a 1, vamos a encontrar que C2 va a valer 0, ¿no? Y por lo tanto, el problema no tiene solución, porque C1 y C2 si vale 0, entonces, ¿en qué quedamos, no? No tiene solución. O sea, aquí no va a tener solución este problema. Entonces, aquí en este ejemplo, claramente vemos nosotros que un problema de valor inicial, aunque cumpla con las condiciones, fíjense que el coeficiente es una ecuación diferencial lineal, los coeficientes son constantes, ¿no? Son continuas, el coeficiente es diferente de 0, ¿no? Entonces, cumple todas las condiciones del teorema de unicidad, de existencia y unicidad, pero puede tener, dependiendo de cómo son las condiciones en la frontera, puede tener una, muchas o ninguna solución, no tenga solución. Bien, eso es un poquito para conocer la teoría de ecuaciones diferenciales lineales. Ahora hablemos de qué son ecuaciones diferenciales homogéneas. No es el método de solución de ecuaciones diferenciales por sustitución que lo convertimos en homogéneas. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo los métodos hay algunas sustituciones y el primero era homogénea, ¿no? Entonces, no. Esto es ecuación diferencial lineal homogénea, estamos analizando. Entonces, una ecuación diferencial lineal de enésimo orden, ¿no? De la forma que vemos aquí. Esta es la forma general de una ecuación diferencial lineal. Se dice que esta ecuación diferencial lineal es homogénea, mientras que una ecuación diferencial de este otro tipo, ¿no? Con g igual con g de x no igual a 0, se dice que no es homogénea. Entonces, esta de acá, fíjense, con esta de acá, la parte izquierda es lo mismo. Donde está cambiando es en la parte derecha. Aquí está igualado a 0 y aquí está igualado a g de x. Si está igualada a 0 la ecuación diferencial lineal, nosotros decimos que es una ecuación homogénea, si está igualada a 0. Pero si está igualada a cualquier otra función de x, entonces es no homogénea. Pero alguien podría decir, ¿qué pasa si esta función de x yo lo paso al otro lado? Queda igualada a 0, entonces es homogénea. No es así. Porque al lado izquierdo tiene que estar todo lo que tenga alguna relación con la variable y o sus derivadas. Entonces imagínense que aquí esté más x, por ejemplo, ¿no? Más 1. Ese x más 1 no tiene nada que ver con la variable y ni con sus derivadas, porque no está multiplicando ni a y ni a sus derivadas. Entonces tiene que ir necesariamente al otro lado. Entonces por eso a este otro lado quedan solamente funciones de x. Por ejemplo, miren aquí. 2y segunda más 3y prima menos 5y igual a 0. Entonces esa sí es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Ahora, si yo tengo aquí x al cubo y tercera más 6y prima más 10y igual a e elevado a x, esta es una ecuación diferencial de tercer orden, lineal, ¿no? No homogénea porque no está igualada a 0, está igualado a e elevado a x. Entonces, la palabra homogénea en este contexto no se refiere a los coeficientes
¿no? De las funciones son homogéneas que habíamos visto en el método de sustitución como homogénea, ¿no? Aquí a los coeficientes de la función. Después veremos que para resolver una ecuación lineal no homogénea, ¿no? De este tipo, donde está igualado a algo que no es cero, primero se debe resolver la ecuación homogénea asociada. Primero debo resolver la ecuación diferencial similar a esta, pero igualada a cero, ¿no? Entonces, para evitar la repetición innecesaria de lo que resta del libro, se harán como algo natural las siguientes suposiciones importantes cuando establezcan. Diremos lo siguiente: las funciones coeficientes, que son los a sub i de x, ¿no? Y la función g de x, que van a ser continuas, y que el coeficiente de la mayor derivada va a ser diferente de cero para toda x en el intervalo, cumpliendo esa condición que nos pedía ese teorema de unicidad, ¿no? Entonces hay que recordar estas dos suposiciones. Ahora hablemos de los operadores diferenciales, que también lo vamos a utilizar aquí. En el cálculo de las derivadas, lo que se nota frecuentemente es la letra D mayúscula. Esa D mayúscula quiere decir derivada, ¿no? Derivada de Y. Entonces se pone dy, que representa dy de x. Entonces es el operador diferencial. Ese D se llama operador diferencial. ¿Por qué? Porque convierte una función derivable en otra función. Por ejemplo, si yo pongo D y entre paréntesis pongo coseno de 4x, me está pidiendo que haya la derivada de esta función. Entonces, la derivada del coseno es menos seno de 4x por 4. Entonces, queda menos 4 seno de 4. Si yo pongo D y entre paréntesis esto, 5x al cubo menos 6x, entonces me está pidiendo que derive esto, que sería 15x cuadrado menos 12x, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, las derivadas de orden superior se expresan en términos de D de manera natural como un exponente. Por ejemplo, aquí tengo la derivada respecto de X de la derivada de Y respecto de X. O sea que esto es la derivada segunda de Y respecto de X. Y sería, esto es derivada, entonces se pone D. Y esto es otra derivada de Y. Entonces, de Y. Entonces, D por D quedaría D cuadrado de Y. Por lo tanto, en general, cualquier derivada enésima en la notación de Leibniz, en esta notación de operador diferencial sería d elevado a n de y, donde y representa una función suficientemente derivable. Las expresiones polinomiales en las que interviene d, tales como, por ejemplo, aquí tengo un polinomio d más 3, por ejemplo, o d cuadrado más 3 menos 4, ¿no? Y 5x cubo, d cubo menos 6x cuadrado, d cuadrado más 4x, d más 9, también son operadores diferenciales. Y en general se define un operador diferencial de enésimo orden, un operador polinomial de la siguiente manera, ¿no? L igual a sub n de, o sea, esta es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Que es la parte izquierda de la ecuación. Como una consecuencia de las dos propiedades básicas de la derivada de una constante por una función, sale la constante y se deriva la función, ¿no? Y la derivada de una suma, que también es un operador diferencial, se distribuye la derivada a cada término, ¿no? Operador diferencial. L tiene una propiedad de linealidad, es decir, que el operador sobre una combinación lineal de dos funciones derivables, como vemos aquí, es lo mismo que yo haga la derivada uno por uno, ¿no? Entonces, L igual a alfa por f de x más beta por g de x. L se distribuye a cada término, alfa y beta salen porque son constantes, ¿no? Aquí lo vemos, alfa y beta son constantes. Y como resultado de esta ecuación se dice que el operador diferencial de enésimo orden es un operador lineal también. Ya no se olviden que estamos ahorita viendo la parte teórica de las ecuaciones diferenciales lineales. L de y igual a 0 y L de y igual a g de x representaría la ecuación diferencial lineal homogénea y la ecuación diferencial lineal no homogénea cuando está igualado a algo que no es 0. ¿Qué nos dice el principio de superposición? El siguiente teorema se ve que la suma o superposición de dos o más soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea es también una solución. Entonces, ¿qué nos dice aquí el principio de superposición de ecuación homogénea? Si Y1, Y2, YK son soluciones de una ecuación diferencial homogénea, o sea que está igualada a 0, de enésimo orden en un intervalo I, entonces la combinación de cada una de esas soluciones, quiere decir si yo las sumo, ¿no? También va a ser solución en ese intervalo. Entonces aquí está la demostración de ese teorema. Pero
aquí vienen algunas modificaciones, ¿no? Algún corolario que dice. Entonces, este corolario nos dice que un múltiplo constante de y, que sería un C1 y Y1, es una solución, ¿no? De una solución Y1 de una ecuación diferencial lineal homogénea, también va a ser solución. Entonces, si por ejemplo la solución fuera Y1, un múltiplo constante, cualquier otro valor, también es solución. Una ecuación diferencial lineal homogénea siempre, ¿no? Tiene siempre la solución trivial y igual a 0. Por supuesto, porque la única forma de que la ecuación diferencial quede a 0 es dándole valores de y igual a 0 en una ecuación diferencial lineal y homogénea. Bien, entonces aquí, por ejemplo, dice superposición de una ecuación diferencial homogénea. Las funciones y1, que es x al cuadrado, y y2, que es x al cuadrado logaritmo natural de x, son solución de la ecuación diferencial lineal homogénea x cubo y tercera menos 2xy' más 4y igual a 0 en el intervalo de 0 a más infinito. Por el principio de superposición, si yo combino y1 más y2, o sea, x al cuadrado más x al cuadrado logaritmo, que sería esto, y obviamente le vamos a poner una constante a cada uno, o sea, c1 por x al cuadrado más c2 por x al cuadrado logaritmo. Ahora, esta también es solución de esa ecuación en este mismo intervalo de 0 a más infinito. ¿Por qué de 0 a más infinito? Porque no puede haber valores negativos de x que se reemplacen en logaritmo, porque no hay logaritmo de números negativos. Por eso el intervalo de solución no es de menos a más infinito, sino de 0 a más infinito nomás. Entonces, aquí tengo otro, miren, la función y igual e elevado a 7x dice que es solución de esta ecuación diferencial. Debido a que la ecuación diferencial es lineal, fíjense, y es homogénea porque está igualada a 0, un múltiplo constante de y igual a c por e elevado a 7x es también una solución para varios valores de c. Se ve, por ejemplo, que si y igual a e a la 7x es solución, si yo le pongo cualquier número delante de e elevado a la 7x, también va a ser solución. Entonces, por ejemplo, y igual 9 por e elevado a la 7x es solución. ¿Qué pasa si yo le pongo 0 aquí? 0 por esto también es solución, y de 0. ¿Qué pasa si yo pongo menos raíz de 5 y cualquier otro número, ¿no? Todas van a ser soluciones de la ecuación y se puede combinar también. Entonces, dependencia lineal e independencia lineal, ¿no? Los dos conceptos son básicos para estudiar las ecuaciones diferenciales lineales. Se dice que un conjunto de funciones f1, f2 hasta fn de x es linealmente dependiente en un intervalo y si existen constantes c1, c2, cn, no todas 0, tales que ese valor de c multiplicado por las funciones de x al final den 0, ¿no? Obviamente que si todas las constantes valdrían 0, C1, C2, Cn valdría 0, daría 0, pero la idea aquí es obtener algunos valores, ¿no? Que multiplicados por las funciones f, al sumar todo esto de 0, para cualquier x que nosotros queramos usar en ese intervalo. Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo, se dice que es linealmente independiente, ¿no? Entonces dice que un conjunto de funciones es linealmente dependiente si hay valores de constantes que hagan 0. Y si no ocurre eso, entonces se dice que las funciones son linealmente independientes. En otras palabras, un conjunto de funciones es linealmente independiente en un intervalo y si las únicas constantes para que esto dé 0 sea que todas sean 0. Entonces vamos a concluir que son linealmente independientes estas funciones. Entonces es fácil entender estas definiciones para un conjunto que consiste en dos funciones, f1 y f2. Si el conjunto de dos funciones es linealmente dependiente en un intervalo, entonces pues pueden existir valores de C1 y C2 que no son ambas 0, de manera tal que para toda X en este intervalo, C1 por F1 más C2 por F2 sea 0. Por tanto, si suponemos, por ejemplo, un valor diferente de 0, C1, ¿sí? Se deduce que F1 tendría que ser ¿cuánto? Fíjense que F1, si C1 es un valor diferente de 0, F1 tendría que ser, este tendría que pasar con menos al otro lado, y este C1 tendría que pasar a dividir, o sea, C2 sobre C1 por F2, negativo, ¿no?
Es decir, si un conjunto de dos funciones es linealmente dependiente, entonces una función es simplemente un múltiplo constante de la otra. Por eso tenemos menos C2 sobre C1. Y a la inversa, si F1 sería C2 por F2 de X para alguna constante C2, entonces tendríamos menos 1 por F1 de X más C2 por F2 igual a 0 para toda X en el intervalo. Por tanto, el conjunto de funciones es linealmente dependiente para al menos una de las constantes, en particular si C1 vale menos 1, que no es 0. Entonces se concluye que un conjunto de dos funciones, F1 y F2, es linealmente independiente cuando ninguna función es múltiplo constante de la otra en el intervalo. Por ejemplo, el conjunto de funciones F1 seno de 2X y F2 seno de X coseno de X, estos sí son linealmente dependientes, ¿no? Porque la fórmula trigonométrica del seno doble es 2 seno coseno, ¿no? 2 seno coseno. Entonces, son linealmente dependientes porque F1 es un múltiplo constante de F2. ¿Sí? 2 seno coseno si yo pongo aquí, ¿no? Entonces, con un medio se habrían anulado. Entonces, recuerde que la fórmula del seno doble del ángulo es 2 seno coseno, como ven aquí. Por otro lado, el conjunto de funciones F1 de X y F2, valor absoluto de X, es linealmente independiente porque no existe ninguna relación, ¿no?, de un múltiplo constante en que X sea un múltiplo constante del valor absoluto de X. O sea, no hay eso. Entonces son linealmente independientes en el intervalo de menos a más infinito. Al examinar la figura 4.1.3, usted debe convencerse de que ninguna función es múltiplo constante de la otra en el intervalo. Miren, esta es la función f de x y esta es la gráfica de la función de valor absoluto. Entonces, no ninguna es múltiplo constante de la otra. ¿Sí? Ya. Entonces, del análisis anterior se tiene que el cociente de las dos funciones no es una constante en un intervalo en el que el conjunto de las dos funciones es linealmente independiente. Esto se usará en la siguiente sección. Ok, veamos este ejemplito más y con esto vamos a concluir. Ya estamos llegando a el Wronskiano y todo eso. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Veamos este ejemplito. ¿No? Ese conjunto de funciones linealmente dependientes, donde una es múltiplo constante de la otra. Sea el conjunto de funciones f1, que es coseno de x, f2, seno cuadrado, y f3, secante cuadrado, f4, tangente cuadrado. Dice, este conjunto de funciones es linealmente dependiente en el intervalo menos pi medios a pi medios. ¿Por qué? Porque si yo puedo realizar la combinación de estas funciones aumentándole, como yo tengo cuatro funciones, entonces C1 por coseno más C2 por seno más C3 por secante más C4 por tangente igual a 0. Ahora, yo tengo que encontrar valores de C1, C2, pero no todos tienen que ser 0. Si todos valdrían 0, si C1, C2, C3 valdrían 0, por supuesto quedaría 0. Entonces, el conjunto de funciones sería linealmente independiente. Entonces, yo quiero saber si es linealmente dependiente. Entonces, estos valores de C1 tienen que ser valores diferentes de 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Miren, si C1, C2 y C3, C1 y C2 valen 1, entonces coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 en trigonometría. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Entonces estos dos valores ya valdría 1. Ahora, si C3 vale menos 1, entonces menos secante, ¿no? Y C4 vale 1, tangente cuadrado. Entonces aquí ya tengo 1. 1 menos secante cuadrado es tangente cuadrado, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí, a ver, secante cuadrado, a ver, como aquí, 1 menos secante cuadrado es menos tangente cuadrado, ahí está. 1 menos secante cuadrado, ¿no? Si este secante viene acá, 1 menos secante cuadrado es menos tangente cuadrado.
Y si C4 vale 1, menos tangente más tangente da 0. Entonces sí se cumple lo que estábamos diciendo, ¿no? Fíjense que hemos encontrado valores de C1, C2, C3 y C4 que no valen 0, son diferentes de 0 y que hacen que se cumpla la igualdad. 0 igual a 0. Entonces ahí vemos que este conjunto de funciones es linealmente dependiente en este intervalo si por lo menos una función se puede expresar como una combinación de las otras. En este otro ejemplo, el conjunto de funciones raíz de x más 5 más raíz de x más 5x más x menos 1 y x2 es linealmente independiente en el intervalo de 0 a infinito porque f2 puede escribirse como una combinación lineal de f1, f3 y f4. A ver, veamos, miren. f1 es la raíz de 5 por la raíz de x más 5. Ahora, f2, ¿qué es f2? f2 es la raíz de x, que es lo mismo que f1 más 5, ¿sí? Y f3 es x menos 1. ¿Sí? Si yo lo sumo, eso, y f4 es x cuadrado, ¿no? Entonces, si yo sumo esto, más esto, y más esto de acá, piense que f2 sería una vez f de x1 más 5 veces f de x3 y más 0 veces f de x4. Y si yo hago esto, voy a tener f de x2. Entonces, esto sí también es un conjunto de funciones linealmente dependiente porque una de ellas es un múltiplo constante de las otras funciones. Bien, vamos a continuar viendo un poco de la teoría de ecuaciones diferenciales lineales. Mañana cuando hablemos de las soluciones de las ecuaciones diferenciales y utilicemos el Wronskiano, que es un determinante, ¿no? Que vamos a continuar con eso el día de mañana. Por ahora vamos a quedar acá. Y ya estamos muy pronto a terminar esa teoría para luego ya entrar a resolver problemas de ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Disculpe, ingeniero. Sí. Ingeniero, yo quería hablarle, pero con respecto a la plataforma. Usted dijo que había enviado comentarios en los exámenes, pero no se pueden ver. Parece que están ocultos. Parece que están ocultos. Lo voy a revisar para que les pueda llegar esos comentarios. ¿Ya? Voy a hacer esa revisión. Bueno. ¿Ya? Ok. A ver, de todas maneras aquí rápidamente, el primer parcial. Aquí, opciones de revisión. A ver, por favor, denle a actualizar la página y vean si les aparece. Ingeniero, Sí, ayer mencionó que podíamos ver sobre el examen. No sé si sí. aún tiene tiempo. Lo que pasa es más que todo en una pregunta que fue la de exacta. Mm. Casi la mayoría hemos concordado en que sale que no es exacta, pero usted dice que sí lo es. Eso no lo podría, aunque sea resolverlo un ratingo, por lo menos esa, rapidito, para ver si sale o no, por favor. Ingeniero, si usted me lo permite, yo podría enviar esa pregunta y a mí me sale que es exacta al grupo. Sí, sí, si gusta, no hay problema. Hágalo, por favor, y O sea, más que todo para sacarle de duda a los compañeros. ujú. A
ver, un momentito. Sí, está bien lo que dice su compañero. A ver. Esta, ¿no? Aquí está. Sí, O sea, lo pone 2y menos 1 sobre x coseno de 4x de y de x, ¿no? Y lo pasa todo esto, ¿no? 4x al cubo menos, esto pasa con menos, y esto pasa al otro lado con más, ¿no? Y ahora de x pasa acá a multiplicar, entonces, y este de y tendría que pasar al otro lado con menos, ¿no? Pero si pasa con menos, yo le factorizo el signo, y ahora esto que está con menos se pone con más, este que está con más se pone con menos, y este que está con menos, con más se pone con menos. Porque la condición dice m de x más n de x de y. Entonces ahora al derivar salen iguales, es exacta, y entonces se resuelve y ahí está la solución, ¿no? Seguramente su compañero tiene algo similar que hizo, ¿no? Y se cumple, ¿no? Sí, ingeniero, yo lo puse así. ¿Sí? ¿Algo así hizo? ¿Que resolvió? Sí, lo mismo. Es lo mismo. Dice. Ahí está. Entonces sí es exacta, ¿no? Ahí está la solución por uno y por otro lado. ¿De acuerdo? ya, ingeniero, gracias. Ya respondida la pregunta. Ingeniero, Listo. todavía no salen los comentarios de los exámenes. Qué raro, ya debería haberle salido, ¿no? Ahí actualizar y debería dar. Si no tiene, entonces algunos posiblemente no le puse, ¿no? Pero ya los otros sí debería, porque ahí dice retroalimentación, incluso le podemos dar esto, todos los valores que están. Ya debería darles, ¿no? Retroalimentación y todo eso. Ya debería aparecerles. Ahí está, acabo de ponerlo. Ok, me comentan cómo les va. ¿Ya? Tengo que dejarle, chicos. Un abrazo. Nos vemos mañana en clase. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.